Buenas tardes a todos. Gracias por venir a los que estáis presentes, gracias por atender la charla a los que estáis en casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante para nosotros, para las personas que pasamos de los 60. Vamos a hablar de la nutrición como elemento importante para sostener un cuerpo que nos tiene que llevar lo más lejos posible y con la mayor salud posible. Para ello tenemos a una persona que se llama Eva González, bióloga, como todos los que traemos de largo currículum, especialista en nutrición, en el entorno, en el ambiente empresarial, en el ambiente laboral, perdón, y también especialista en nutrición y todo lo que comporta la nutrición en el ámbito de las personas mayores. Si tiene un currículum fantástico, que lo tiene, una de las cosas que creo que tiene más valor para mí es que Eva nos dio un curso en la Universidad de Deusto durante un semestre, y el éxito conseguido en el cambio de hábitos a más saludables, el éxito que consiguió fue tremendo. Esto para mí es lo que realmente avala todo lo que nos va a contar y su importancia. Y sin más, lo importante es ella y lo que nos va a contar. Eva, por favor, cuando quieras. Vale, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Efectivamente, bueno, pues yo no sabía el impacto que había tenido, o sea, que me acabo de enterar. Así que estoy, nada, gratamente sorprendida. Y claro, no es lo mismo una hora, hoy vamos a hablar una hora de alimentación en el colectivo senior, que hacer un programa de salud preventiva en el marco de una universidad a lo largo, pues, de todo un semestre, ¿no? Porque las posibilidades de dar más información son mayores, entonces de hacer un abordaje y de poder incidir en ese cambio también es más importante. Pensando en hacer esta charla hoy y pues bueno, en los dos conceptos de los que voy a hablar, ¿no? Alimentación saludable, colectivo senior, personas, pues sí, efectivamente, de más de 60 años, me paré un poco para darle la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? Porque alimentación saludable, si yo ahora mismo os dijera algo que todos ya sabéis, por otra parte, vamos, hay que comer más hortalizas frescas, más pescado, azul, reducir los productos procesados, comer menos grasas, pues bueno, trans saturadas, más aceite de oliva, más hidratos de carbono complejos, como los cereales integrales. Buenas tardes. Os habría dicho ya las claves de, ¿no? Frutos secos, ¿no? Las claves de la alimentación saludable y ya nos vamos para casa. Ya está, ¿no? Esto que todo el mundo sabe y ya cogemos y no tenemos que quedarnos más. Entonces, pensé un poco a partir de cierta edad, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Cuál es el proceso? No, porque al fin y al cabo yo soy bióloga. ¿Cuál es el proceso fisiológico del cuerpo humano a partir de cierta edad? ¿Qué es el detonante, por así decirlo, de estos cambios? Y en estos cambios que ocurren en el cuerpo, ¿cómo podemos hacer con la alimentación? O sea, la alimentación, ¿cómo nos puede ayudar? Pero sobre todo, ¿cuáles son las afecciones más relevantes en este rango de edad, ¿no? A partir de los 60 años? Y pensando en esas afecciones, le di la vuelta a la tortilla. Pensé, bueno, en vez de tratar la alimentación desde el primer momento, lo que me gustaría hoy es hablar de esas afecciones, de cuáles son esos problemas y, en relación a esos problemas, cuáles son las pautas nutricionales recomendadas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hablar en primer lugar de la producción hormonal, de qué importante son las hormonas a lo largo de la vida, pero sobre todo a partir de los 50, que empiezan a disminuir las hormonas sexuales, testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer, ¿no? Y cómo esto afecta a otros procesos, ¿no?, fisiológicos del cuerpo humano.
Y en relación a esa producción hormonal, voy a hablar de la salud musculoesquelética, de la salud cardiovascular y de la salud digestiva. Y en cada uno de estos apartados iré dando pautas nutricionales específicas. Vale. Muy importante a tener en cuenta en el colectivo senior es que un 35% de la población mayor que vive en casa está en riesgo nutricional. O sea, una de cada 3 personas de más de 65 años está en riesgo nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que no está consumiendo el aporte de macro y micronutrientes necesario. Tiene un déficit en estos alimentos esenciales. Y ya vemos que un 7% está desnutrido. Esto también está relacionado, según avanza la edad, está relacionado primero con el nivel cultural de la persona y luego con el nivel de salud. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de artrosis para coger los cubiertos, ¿no? Personas que tienen también la salud bucal deteriorada. ¿Cómo comen esas personas, ¿no? Cuando tenemos una gingivitis, periodontitis? O sea, cuando tenemos las afecciones bucales también eso afecta a la hora de la nutrición. Bueno, pues este dato lo quería remarcar porque es importante, porque es que es una de cada 3 personas. Vale, acabo de mencionar las hormonas sexuales y, bueno, esto no es exactamente así. He cogido estos diagramas para ver un poco cómo evoluciona la disminución de la producción hormonal tanto en el varón como en la mujer y para ver las diferencias. Y voy a decir que no tenemos que tener en cuenta exactamente cómo lo han coloreado, no lo han coloreado como es realmente, pero sí que me interesa ver la comparativa. En el hombre, la testosterona va disminuyendo de forma paulatina. A partir de los 40 años, el hombre empieza a disminuir a razón de un 1% al año su nivel de testosterona. Estoy hablando de lo habitual, quiero decir, hay personas, hay hombres que mantienen la producción hormonal, pero serían excepciones. Entonces es a partir de los 40 la disminución es paulatina, progresiva. Sin embargo, en la mujer no ocurre de esta forma. En la mujer, hasta la menopausia, que está entre los 45, 55, entre los 40 y los 55, la producción de estrógenos se mantiene y es a partir de la menopausia cuando hay una bajada grande en la producción de estrógenos. Aunque me gustaría remarcar esto. Este es el nivel de estrógenos a lo largo de la vida de la etapa reproductiva de la mujer y en la menopausia lo que ocurre en los primeros años es esto, o sea, hay unos picos, unas subidas, unas bajadas, unas subidas, unas bajadas. Por eso tenemos esos sofocos, etcétera, porque no es una producción constante, sino que hay unos años donde la producción realmente está un poco, es abrupta y luego ya disminuye. Pero bueno, más o menos es así. Entonces aquí se ve que en los 50 y los 60 la bajada es muy significativa, mientras que en el hombre la bajada de la testosterona es más gradual, ¿de acuerdo? Y digo que no es real la coloración porque a los 70 años el hombre no tiene tan poca producción de testosterona. Tendría un 30% menos que una persona joven. O sea, que en realidad tendría que estar marcado hasta más o menos el pecho. O sea, por eso digo, pero bueno, lo he cogido un poco como referencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la producción de hormonas con la salud en general? Y la salud en general luego con las pautas nutricionales. Pues vamos a hablar, bueno, antes de comentaros de por qué es importante, simplemente deciros que impacta en la salud del músculo, en la producción del músculo, en la producción ósea, o sea, esto es lo más importante, o sea, impacta en muchos aspectos metabólicos y fisiológicos del cuerpo humano, pero sobre todo cuando hablemos de la salud musculoesquelética, empezamos a perder masa ósea y empezamos a perder músculo porque empezamos a tener menos hormonas sexuales. Ese es el vínculo, esa es la relación. Hombre, evidentemente también si no hacemos ejercicio, ¿no? O sea, no se sostiene porque sí, y hablaremos también del ejercicio, porque al fin y al cabo la salud tiene que ser integral, ¿no? No se puede simplemente hablar de nutrición para mantener la musculatura o para mantener la salud ósea sin hablar del ejercicio. ¿Qué se puede hacer para mantener los niveles hormonales? Y voy a explicar, no para mantener
como cuando éramos jóvenes, porque eso no se puede, porque el proceso fisiológico del cuerpo es el que es y va a disminuir. Otra cosa es al ritmo al que disminuye. Puede disminuir a un ritmo normal o puede disminuir a un ritmo acelerado. Disminuirá a un ritmo acelerado si ocurre lo siguiente. Si tenemos dietas bajas en grasa, de repente una persona se preocupa demasiado por su peso, ¿no? Por ejemplo, y evidentemente si una persona tiene sobrepeso se tiene que preocupar por el peso y hace una dieta estricta y decide reducir las grasas de la dieta y dice, venga, yo voy a hacer una dieta Duncan, ¿no? Hace unos años estaba de moda y voy a comer proteínas y no como grasas. ¿Qué problema tiene esto? Que las hormonas sexuales derivan del colesterol, es decir, la testosterona y el estrógeno deriva del colesterol. Con lo que si estamos comiendo mayoritariamente proteínas, si estamos haciendo una locura, sí vamos a reducir el peso, pero no estamos teniendo el aporte de grasa suficiente para generar estas hormonas. Por lo tanto, vamos a tener un deterioro, una disminución de las hormonas sexuales y eso va a impactar en la salud musculoesquelética, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Así que si hay que hacer una dieta porque se tiene sobrepeso, exceso de peso, poneros en manos de una persona experta, de un nutricionista, para hacer una dieta donde se mantengan los macronutrientes. Y según distintos países, cada país tiene su norma, ¿no? Por ejemplo, en Japón, de porcentaje de macronutrientes. En Japón, que comen mucho arroz, en realidad aproximadamente el 70% de la dieta recomiendan que sea de hidrato de carbono, es decir, que venga del arroz. Y el resto lo dividen entre grasas y proteínas. Pero aquí en España se recomienda en la dieta mediterránea que aproximadamente el 55% de la dieta sea de hidratos de carbono complejos, ¿de acuerdo? O sea, cereales, patatas, pasta, hidratos de carbono. Aproximadamente el 30% sea un aporte de grasa cardiosaludable, a ser posible, que son las grasas, pues el aceite de oliva, el aguacate, la grasa del pescado, omega 3, etc. Y luego aproximadamente el 15% sea proteico, de proteína. Bien, luego, es importante para mantener los niveles hormonales, es importante tener dentro del rango, no sé, cuando os hacéis un análisis de sangre, si os fijáis en el nivel de vitaminas, ¿no? Es importante que os miréis la vitamina D. Luego hablaré un poco más específicamente por qué, pero la vitamina D suele estar en un rango. No sé si es 30-100, los valores, o sea, el número que aparece, ¿no?, en la analítica. En cualquier caso, es importante a esta edad estar en la parte alta del rango. ¿Por qué? Porque la salud de los huesos, sobre todo, están muy relacionados con la vitamina D y lo hablaremos. Pero también cuando tenemos la vitamina D alta, está demostrado que nuestros niveles hormonales también son más elevados. O sea que es importante por estos dos motivos. Luego, evitar el consumo de alcohol. Porque cuando se consume alcohol se disminuye las hormonas sexuales, pero de forma diferente en el hombre y en la mujer ocurren cosas distintas. En el hombre, cuando consume alcohol, lo que hace es que en los testículos la producción de testosterona disminuye porque se matan las células que los producen y luego en el hígado las células que metabolizan la testosterona también resultan afectadas. Entonces hay una disminución de la testosterona en el hombre. En la mujer, sin embargo, lo que hay es un aumento, curiosamente. O sea, cuando hablamos de género y salud, porque hay que hacer diferenciaciones entre el género y la salud, es porque biológicamente no somos iguales y biológicamente hay sucesos que nos afectan y nos impactan de forma diferente. Entonces, con el alcohol lo que ocurre es que la mujer sube los niveles de estrógenos y me diréis, bueno, pues si lo bajamos, eso es bueno, vamos ¿no? a beber ahora. No, porque si subimos demasiado los niveles de estrógenos, estamos favoreciendo el cáncer de mama. Por lo tanto, por un motivo o por otro, por exceso o por defecto, el alcohol sería perjudicial en relación a las hormonas. Y luego evitar el exceso de peso.
Hay que evitar el exceso de peso porque la grasa corporal, la que se excede, la grasa corporal que excede, tiene un carácter endocrino, está funcionando de forma endocrina con el resto del cuerpo y en el hombre lo que hace también es reducir la producción de testosterona. En la mujer reduce la producción de una proteína que es la que transporta el estrógeno, con lo cual también de forma indirecta está reduciendo la producción de estrógenos. Así que para mantener un nivel hormonal sano, habría que evitar el alcohol, mantenerse en el peso, tener los niveles de vitamina D altos y consumir dietas con un aporte suficiente de grasas cardiosaludables. Bien, y pasamos entonces ahora ya a la salud musculoesquelética. He hablado de las hormonas porque afectan, ¿no?, a la salud musculoesquelética y voy a hablar de la salud muscular, perdón, y de la salud ósea. En relación a la salud muscular, estas son las cifras. El 20% de las personas que viven en Europa mayores de 65 años padece sarcopenia. Vale, ¿la sarcopenia qué es? La sarcopenia es la situación que tiene una persona cuando tiene un debilitamiento muscular o tiene una estructura muscular inferior a la que se recomienda o la que le recomienda la OMS para su edad, su raza y su sexo. Es decir, no es lo mismo tener 20 años que 40, que 60, que 80 y la OMS en cada rango de edad dice que hay que tener unos niveles. Bueno, pues una persona con sarcopenia está por debajo de esos niveles. Y el 50% de las personas de más de 80 años sufre sarcopenia, o sea, es algo que con la edad va aumentando. Muy bien. ¿Por qué es importante controlar esto? Porque la sarcopenia está relacionada con la falta de equilibrio, aumenta el riesgo de caídas y fracturas y aumenta la fatiga crónica. Se puede decir que la salud muscular es tan importante, quizás no somos conscientes, pero está demostrado que es un indicativo tan importante como la hipertensión y la salud cardiovascular a la hora de definir los años de esperanza de vida de una persona y cómo los va a vivir. Es decir, ¿vamos a estar más achacosos o no? Y eso depende de la salud muscular. Por lo tanto, en este caso ya no solo voy a aconsejar pautas nutricionales, evidentemente, voy a aconsejar deportes de fuerza. Deportes de fuerza que no quiere decir que tengamos de repente que ir a hacer maratones, correr, impactar en las articulaciones, ni mucho menos. Pero los deportes de fuerza es coger y hacer quizás pesas o hacer ejercicios con la fuerza del propio cuerpo para desarrollar la musculatura. Esto es muy importante a esta edad. ¿Por qué? Porque como tenemos niveles de hormonas más bajas que están impactando en debilitar el músculo, tenemos que compensarlo. Y lo debemos compensar con ejercicio, es una de las recomendaciones. Pero la pauta nutricional en este caso sería consumir las suficientes proteínas. Y aquí quizás os sorprendáis, porque si sabéis algo de alimentación o habéis oído algo de alimentación, se suele decir que normalmente comemos más proteínas de las necesarias. No sé si lo habíais oído, ¿sí? Muy bien. En la etapa de los 20 a los 50, quizás esto es cierto, comemos más proteínas de las necesarias. No, quizás es cierto, comemos más proteínas de las necesarias, porque en esta etapa de la vida, entre los 20 y los 50, las necesidades de proteínas son menores. Y las necesidades de proteínas son de 0,8 gramos por kilogramo de peso. Es decir, una persona entre los 18 y los 50-55 necesita 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, nada más. Sin embargo, una persona de más edad empieza a aumentar su necesidad de proteína y estamos hablando de que subimos de 0,8 a 1 o 1,5, casi puede llegar al doble de la necesidad de proteína por kilogramo de peso.
Y la realidad es que alrededor de un 30% de las mujeres y de los hombres, aquí las cifras varían un poco, por eso digo alrededor del 30%, con edad igual o superior a los 50 años, consumen proteínas por debajo de las recomendadas. O sea, no lo estoy diciendo porque sí, lo estoy diciendo porque hay un problema real con el consumo de proteínas a partir de los 50 años. Y entonces, diréis, bueno, 100 gramos de un filete de ternera son 100 gramos de proteína. No sé si os lo habéis preguntado, pero yo me lo he preguntado. Y no, no. Entonces, no hay que considerar que todos los alimentos proteicos, lo que pesan, nos están dando ese aporte proteico. Y entonces os he hecho una lista para que veáis más o menos qué aportes de proteínas por cada 100 gramos tienen los alimentos. Y bueno, más o menos lo que más tiene de lo que yo he visto es el parmesano. Por cada 100 gramos, un queso curado, parmesano puede ser igual un Idiazabal, no sé, un queso muy curado, aproximadamente tiene un 40%, ¿no? 40 gramos de 100. La pechuga de pavo, sorprendentemente quizás, tiene mucho más que el filete de ternera, que son 19 gramos. La pechuga de pavo tiene casi 32, ¿no? Un queso manchego 29, bueno, tiene menos. Y ya vais viendo, ¿no? Bacalao, lentejas, sardinas, almendras. Las almendras tienen más que un filete de ternera, pero claro, no te vas a comer 100 gramos de almendras porque te comes todo el paquete. Sobre todo si es salado, por favor, no. Luego hablaremos de la hipertensión. Y bueno, frutos secos, etcétera, ¿no? Y lo que evidentemente no tiene, pues son las frutas, el aceite de oliva es aceite, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Entonces, si queréis mantener la salud muscular y la salud muscular que se os quede es un indicador importantísimo de nuestra calidad de vida a cualquier edad, además del ejercicio de fuerza, consumid proteínas. No en exceso, y luego hablaremos qué pasa si consumimos proteínas en exceso, ya sabéis. Todo está aquí en el equilibrio, ¿no? Es complicado, pero hay que mantenerse en el equilibrio. Bueno, y pasamos a la salud ósea. Hemos hablado de la sarcopenia, del problema de las personas que tienen menos masa muscular. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen menos masa ósea? Eso también tiene un nombre, se llama osteopenia, que es la antesala de la osteoporosis. O sea, la osteoporosis es cuando ya un hueso está muy deteriorado y hay un riesgo muy real de fractura. La osteopenia es la antesala. Pues bien, el 50% de las mujeres mayores de 60 años tiene osteopenia, ¿no? Aproximadamente un 40% de los hombres de más de 50 años también tiene osteopenia. La gran diferencia está en que aunque estos porcentajes son parecidos en osteopenia, resulta que un 50% de las mujeres y un 20% de los hombres mayores de 50 años sufrirá alguna fractura. O sea, más del doble, ¿no? 2,5 veces más una mujer que un hombre se va a romper un hueso. Esto es porque de las personas que tienen osteopenia va a haber un porcentaje mucho mayor de mujeres que va a pasar a la osteoporosis. Sin embargo, en los hombres no se llega tan a esos porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, la mujer tiene más riesgo de sufrir una fractura. Claro, las fracturas, por ejemplo, de cadera, que se presentan más en un rango de edad entre los 80 y los 89 años, son realmente un gran problema de salud. No hay muchas personas que se caigan, pero cuando una persona se cae y se fractura un hueso como una cadera, los porcentajes de morbilidad al año, en el próximo año después de una fractura, son casi del 30% de mortalidad, ni siquiera de morbilidad, de mortalidad. O sea, a partir de cierta edad, una fractura de cadera supone que el 30% de esas personas que se van a fracturar, por ejemplo, una cadera, van a morir al año por problemas o posoperatorios, sepsis, por multitud de problemas derivados de esa fractura. Por lo tanto, es importantísimo prevenir. Para prevenirlo, bueno, esta es una imagen de cómo se forma el hueso, simplemente para explicaros que el hueso es un tejido vivo, o sea, porque a veces nos imaginamos el hueso como algo que se forma, ¿no? Y ahí se queda, estático. No, a lo largo de los años hay dos células dentro del hueso, que es un tejido vivo, los osteoblastos y los osteoclastos, que por un lado, los osteoblastos están formando el hueso, lo están construyendo, y los osteoclastos lo están destruyendo. O sea, se está continuamente construyendo y destruyendo el hueso. Y mucho
en función de lo que comemos y en función de nuestra actividad, ¿de acuerdo? Pero cuando las hormonas empiezan a descender, por eso he hablado de las hormonas al principio, lo que ocurre es que la actividad de los osteoclastos supera a la de los osteoblastos. O sea, por una cuestión fisiológica, no podemos hacer nada. O sea, por mucho que queramos, la fisiología es así de puñetera. Entonces, tenemos los osteoclastos que trabajan más. ¿Qué podemos hacer para que ese hueso se mantenga lo más sano posible? Bueno, en cuanto a temas nutricionales, debemos evitar la cafeína y las bebidas carbonatadas porque interfieren con la absorción del calcio. Una persona puede estar tomando mucho calcio y de repente está tomando mucho café, pero no está absorbiendo el calcio. O sea, cuando nos dicen, ¿no? Se nos dice, hay que tomar mucho calcio. Claro, pero hay que también ver qué es lo otro que se está tomando en la dieta, porque todo interacciona con todo. Entonces hay que evitar estas dos cosas, cafeína y bebidas carbonatadas. Luego también hay que disminuir o limitar la ingesta de alcohol. Y otra vez el café, de nuevo, la cafeína, porque inhiben la absorción de la vitamina D. La vitamina D es esencial para fijar el hueso. O sea que ya estamos poniendo límites. No sé, el otro día en la entrevista de radio, precisamente me estoy acordando que creo que no, la presentadora dijo, vas a decir, bueno, vamos a limitar muchos alimentos. Y yo he dicho, pues no, muchos alimentos no. Pero hablé del tabaco y hablé del alcohol, no hablé del café, porque entonces ya se me echa encima todo el mundo. El café de la mañana lo podemos tomar. O sea, esto es para la gente que realmente es muy cafetera y toma muchos cafés, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante. Y bueno, una dieta excesiva en proteínas puede tener una influencia negativa sobre la masa ósea. Antes hemos dicho que hay que tener una ingesta de proteínas adecuada, pero ¿qué es lo que pasa si nos excedemos comiendo proteínas? Bueno, pues las proteínas tienen un grupo que es un grupo amino, o sea, las proteínas están formadas por aminoácidos, los aminoácidos tienen un grupo amino y el grupo amino lo que hacen es como a través de, bueno, cambia de forma molecular en el organismo y se puede convertirse en una molécula tóxica. El cuerpo lo tiene que eliminar, lo elimina a través de la orina. Pero cuando tomamos mucha proteína, hacemos trabajar más a los riñones, producimos más orina y dentro de esa producción se van las sales minerales, entre ellas el calcio. Con lo cual, si tomamos muchas proteínas, estamos eliminando calcio de nuestro cuerpo, entre otros minerales. No nos interesa tener un exceso proteico en el cuerpo si pensamos en la salud ósea. Perdón. Y luego habría que mantener los niveles de calcio, vitamina D, o sea, los minerales importantes en la salud ósea, ¿no? Son magnesio, fósforo, silicio, cobre, zinc. El calcio, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que está en los lácteos, es mejor tomar derivados lácteos, es decir, lácteos fermentados, porque muchos medicamentos interaccionan, muchos medicamentos dejan la barrera intestinal sensible. Entonces la leche es un producto que algunas personas pueden ser más susceptibles a su proteína, la caseína, tomando fármacos. Con lo cual, teniendo en cuenta que a partir de cierta edad la toma de fármacos es habitual, yo recomendaría los derivados lácteos, sobre todo fermentados. Aparte también el calcio está en las hortalizas de hoja verde, por ejemplo el perejil, berros, acelgas, espinacas, o sea, todas las hojas verdes tienen mucho calcio. Luego también en los frutos secos, vale, en los frutos secos. Magnesio. El magnesio, que también es un mineral importante para la salud ósea, la tenemos en el chocolate, en los plátanos, aguacates, también en los frutos secos, en los tomates y en la avena, por ejemplo, en algunos cereales, ¿de acuerdo?
El fósforo está sobre todo en las carnes, tenemos carne de ternera, en los pescados, están en mariscos y luego también en los huevos y en los frutos secos. Veis que estamos repitiendo muchas veces, frutos secos, ya van 3 veces, ¿no? No sé si os va quedando claro que los frutos secos, si no sabéis qué picotear a media tarde, a media mañana, cogeros ahí una selección de frutos secos no salados y es lo mejor que podéis picar entre horas, aparte de fruta o un yogur, por ejemplo. Vitamina D, aparte del sol. Y ocurre lo siguiente con la vitamina D. Resulta que a pesar de que vivimos en un país donde tenemos relativamente, comparativamente con nuestros, ¿no?, vecinos europeos muchas más horas de sol, somos un país en el que tenemos déficit de vitamina D, curiosamente, ¿no? Uno puede preguntarse, pero bueno, ¿cómo es esto? No estamos expuestos al sol lo suficiente, no nos exponemos al sol lo suficiente y cuando lo hacemos en verano, por ejemplo, para no quemarnos, que hay que darse crema, pues o nos hacemos pantalla total, que ahí no entra, no pasa ni un rayo, y eso tampoco. O sea, las horas centrales es mejor evitarlas, pero los rayos de sol son la mejor forma de asimilar la vitamina D. Así que una recomendación imprescindible es que cuando veáis sol en la calle, salgáis a dar un paseo. Si la temperatura es lo suficientemente buena, dejad algo para que ese rayo de sol os impacte en la piel y os ayude a fijar la vitamina D en el cuerpo, ¿no?, que ayuda a su vez a fijar el calcio. Pero bueno, aparte de y entonces en los chequeos, yo sí que os recomendaría, cuando os hagáis un chequeo, ¿no?, de análisis de sangre, mirar el parámetro, cómo lo tenéis, ¿de acuerdo? De vitamina D, porque ocurre, hay una tendencia en estas edades a tenerlo bajo, ¿de acuerdo? Luego también lo tenéis en pescados. Todos, no sé por qué, hay, está la tendencia de cada vez que cojo fotos sobre temas de nutrición, en el pescado ponen siempre salmón, ¿no? Yo no sé si esto seguramente lo dije en Deusto, pero el salmón, yo tengo mi liga particular contra el salmón de Noruega, no salmón salvaje, sino de, pues bueno, de esas piscinas o no, piscifactorías, pero están en el mar, en realidad están en mar abierto. Lo que pasa es que los piensos que les dan al salmón en Noruega son piensos que, mientras no los cambien, son triturados de pescados del Báltico, que es uno de los mares más contaminados del mundo. Entonces, el salmón es uno de los pescados más tóxicos, porque ¿qué pasa? ¿Qué tiene el salmón? Mucha grasa. Omega 3, muy bien, pero es que en la grasa omega 3 vienen todos esos tóxicos. Entonces, si queréis comer omega 3, aquí tenemos unas anchoas deliciosas, unas sardinas fantásticas, chicharro, verdel, iros a pescados azules del Cantábrico mejor, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí en estas fotos tan monas no vienen, ¿vale? Pero lo tengo que decir. Vale, la vitamina D también está en los champiñones, en los quesos y en los huevos. Y luego el zinc, que está en el hígado, en la carne de ternera, en los bivalvos, en las almejas, los mejillones, luego también en verduras de hoja verde y frutos secos. Entonces, la pauta nutricional para prevenir la osteoporosis, haciendo un resumen un poco de todo lo que hemos visto, sería, bueno, pues algo que todos seguro que ya consumís. Huevos, derivados lácteos, carnes rojas, pescados, legumbres, frutos secos, verduras de ojo verde. No hay que comer todo esto todos los días, ¿no? Y de hecho, carnes rojas se recomienda solo 2 veces como máximo a la semana, ¿de acuerdo? Porque si no, sí que está demostrado que un consumo excesivo de carne roja puede ser precursora del cáncer. Entonces, consumido así 2 veces por semana, no, pero consumido de lunes a viernes, pues en realidad sí podría ser problemático. Y los pescados se recomiendan entre 2 y 3 veces por semana. El pescado, sobre todo, azul. Bien. Muy bien, las personas que toman ciertos alimentos tienen que tener cuidado. Yo no sé, porque esto no es una pauta muy habitual en el servicio médico, explicar las interacciones de los medicamentos con los alimentos y cómo afecta eso luego a la salud. O sea, no hay todavía un conocimiento muy grande a nivel nutricional de cómo interaccionan los fármacos con
con los alimentos, ¿no? Cuando se metabolizan y sobre todo el impacto que puede tener en la salud. Y resulta que hay muchos medicamentos que si los tomamos empeoran la salud ósea, ¿de acuerdo? He hecho como dos selecciones. Una selección de ciertos medicamentos que depende de cómo estemos, podemos intentar evitar en función de cómo estemos, evidentemente. O sea, inhibidores de la bomba de protones, esto es para personas que tienen reflujo gástrico. Sí, claro, el reflujo es muy grave, no las debemos de tomar, pero ¿por qué se da el reflujo? Estamos en una situación de estrés, estamos comiendo muchas grasas, tenemos mucho exceso de peso. O sea, habría que abordar el problema desde otra perspectiva para intentar evitar tener el reflujo e intentar evitar tomar la pastilla de inhibidores de bombas de protones, porque eso lo que nos está haciendo es debilitar la salud ósea, ¿de acuerdo? Hay gente que toma suplementos de vitaminas y está muy bien, pero hay que saber que los suplementos de vitaminas, en concreto en esta concreta, la vitamina A tomada a largo plazo produce osteoporosis. O sea, que de vez en cuando, si tenemos un déficit, por supuesto hay que tomar suplementos, pero a largo plazo todo en exceso es negativo de una forma u otra. Los antidepresivos, evidentemente, si tenemos una depresión mayor, lo tenemos que tomar, pero a veces hay depresiones suaves que se pueden abordar de otras formas, ¿no? Y son fármacos muy agresivos para el sistema digestivo. Y bueno, la L-tirosina también está relacionada con el estado de ánimo. Entonces, si podemos hacer otras cosas y no tomar este suplemento, también mejor. Y luego he puesto otra serie de medicamentos que evidentemente estos no los podemos retirar así como así, porque si tenemos una enfermedad autoinmune tenemos que tomar inmunosupresores, si tenemos cáncer tenemos que hacer una quimioterapia, ¿no? Antipilépticos, neurolépticos, metotrexato, litio. Todos estos fármacos interaccionan en la salud del hueso. Por lo tanto, hay que tener especial atención a todos los alimentos que he dicho antes, a la vitamina D, etcétera, para compensarlo. Vale, salud cardiovascular. Y quería hablar de hipertensión, diabetes y obesidad. La hipertensión. Bueno, la hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. A cualquier edad, pero sobre todo a partir de cierta edad, es realmente una lacra, un problema. En España tenemos 5 millones de personas con más de 65 años que tienen hipertensión. Esto representa aproximadamente el 60% de la población de más de 65 años. Es decir, es un problema real, la hipertensión. La tensión arterial, por si no lo sabíais, entre los 65 y los 80 años es de 90 y 140 mililitros de mercurio, ¿de acuerdo? O sea, ese es el rango, la baja, ¿no? Y la alta, que debiéramos tener en este rango de edad. Y he hecho un poco un listado antes de las pautas de, bueno, ¿qué es lo que puede producir la hipertensión si dura mucho tiempo? Porque una cosa es que por un momento, durante un momento de nuestra vida estemos un poco más estresados, tengamos hipertensión, no pasa nada, pero si esa hipertensión dura en el tiempo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, podemos tener enfermedades cardíacas, evidentemente, accidentes cardiocerebrovasculares, es decir, ictus, infartos de miocardio, arteriosclerosis, que es cuando se engrosa la vena, ¿no? O la arteria, y entonces eso impide que pase la sangre correctamente y ahí es cuando podemos tener un riesgo de ese accidente cerebrovascular o cardiovascular. También es un factor de predisposición a la demencia, por lo tanto, también es importante controlarlo por esto y produce lesiones de retina. Los factores de riesgo para sufrir hipertensión son la genética, tener antecedentes familiares, o sea, a veces, ¿no? Pues bueno, si el padre, la madre, el tío, o sea, a veces vienen familias, ¿no? O sea, hay un componente hereditario importante. El factor de riesgo, edad superior a los 65 años, o sea, esto ya viene porque sí, tenemos más de 65 años y ya tenemos un factor de riesgo solo por la edad. Ser diabético, sufrir una enfermedad de riñón, nefropatía y tener exceso de peso. Yo he puesto síntomas, pero hay muchas veces que la hipertensión no da ningún síntoma. O sea, una persona puede tener hipertensión y tener un infarto de miocardio hoy
y no saber que tenía hipertensión, no le ha dado ningún síntoma. En otros casos sí que da síntomas. Tenemos ritmo cardíaco irregular, alteraciones visuales, hemorragias nasales, cefaleas matutinas y dolor torácico y cansancio. Vale, ¿cuál sería la pauta nutricional para prevenir la hipertensión? Si ya la tenéis o si la queréis prevenir, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Hay que limitar la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día. Esto sobre todo es importante cuando vais al supermercado y compráis. Porque cuando vais al supermercado, porque en casa, quiero decir, en casa es muy fácil, ¿no? Sabéis un poco lo que echáis, más, menos, pero los productos del supermercado, eso no lo podéis controlar a no ser de que lo miréis en la etiqueta. Y para eso a veces hay que llevar una lupa o coger el móvil y ampliarlo, porque se ve muy pequeño. Pero hay que mirar los gramos de sal por 100 gramos de producto, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces los productos no se aconsejan cuando tienen más de 1,5 gramos de sal por 100 gramos de producto. Y tenéis entonces una recomendación que yo os daría es mirar el etiquetado y mirar el porcentaje de sal del producto. Entre un bote de tomate A y un bote de tomate C, porque en las baldas hay muchos botes de tomate, buscad aquel que, entre otras cosas, tenga un porcentaje de sal bajo. Bien, limitar la ingesta de alcohol, asegurarse de obtener una ingesta adecuada de proteínas, magnesio y calcio. El calcio no se sabe cómo, todavía no se ha descubierto el mecanismo, pero está relacionado con la hipertensión de forma favorable. Es decir, cuando tenemos buenos niveles de calcio, tenemos menos tensión arterial. Así que sería bueno tener niveles de calcio no solo para el hueso, sino también para la salud del corazón. Beber suficiente agua. Y bueno, llevar una dieta mediterránea y reducir el consumo de grasas trans y grasas saturadas. Las grasas trans son unas grasas que la industria alimenticia echa en ciertos o usa en ciertos productos y son unas grasas que han hidrogenado de forma artificial. En ese proceso artificial lo que provocan es que una grasa vegetal líquida se convierta en sólida. Y voy a poner un ejemplo muy claro, la margarina. Todo el mundo sabe que la margarina es una fuente de grasa vegetal. Pero claro, cuando pensamos en una grasa vegetal, pensamos en un aceite y el aceite está líquido. ¿Cómo de repente pasa algo líquido a un estado semisólido sólido? Pues esto es un proceso industrial en el que a las moléculas de grasa les añaden hidrógeno. Estas grasas, además de aumentar el riesgo de la hipertensión, son cancerígenas. Por lo tanto, otra recomendación es que leáis las etiquetas de los productos y evitéis todos los alimentos que tengan grasas trans, por estos dos motivos. Y otras pautas ya no nutricionales serían, evidentemente, evitar la inactividad física, o sea, hacer ejercicio, como no, evitar el tabaco y el alcohol, evitar el sobrepeso y reducir y gestionar el estrés. Quizás esta sea hoy en día la más complicada debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque creo que a todos el tema del COVID, de la pandemia, nos está afectando de una forma o de otra. Entonces, quien más quien menos ya se está viendo, se está oyendo, incluso los planes de gobierno ya están invirtiendo dinero en el tema de la salud mental. Pero bueno, la hipertensión está muy relacionada con el estrés, por lo tanto, habría que tenerlo en cuenta. No sé cómo voy de tiempo porque no tengo hora. ¿Cómo? Llevo 40. Ah, me quedan 15 minutos. No, lo digo porque, bueno, yo me puedo seguir. Bueno, diabetes mellitus. Entonces pasamos, estamos en la salud cardiovascular y vamos a hablar ahora de la diabetes. La diabetes, bueno, del total de diabéticos en España, el 40% son personas mayores de 65 años, lo que supone alrededor de 2 millones de personas mayores que padecen esta enfermedad. Bien, y voy a hablar un poco del metabolismo del azúcar, porque está muy relacionada, bueno, está totalmente relacionada, no muy relacionada, o sea, hay una causa, ¿no? Efecto del consumo del azúcar con la diabetes. Entonces, cuando nosotros ingerimos azúcar, no importa el tipo de azúcar, el azúcar pasa a la sangre, ¿no? Lo metabolizamos en el tracto intestinal, digestivo, etcétera, y pasa a la sangre.
En la sangre, el azúcar es un tóxico, no se puede quedar en el torrente sanguíneo. El cuerpo tiene que introducir ese azúcar en las células y además es necesario, o sea, necesitamos el azúcar porque el hidrato de carbono es la principal fuente de energía del cuerpo, el azúcar, o sea, no lo tenemos que demonizar, necesitamos azúcar, ¿de acuerdo? Azúcar, no el azúcar de azucarillo, hidratos de carbono. Muy bien. Pero ¿cómo introduce el azúcar de la sangre? ¿Cómo pasa al azúcar de las células? ¿Cómo pasa dentro de las células? Pues pasa dentro de las células gracias a la insulina. El páncreas se pone a producir insulina y la insulina coge a ese azúcar, a ese hidrato de carbono y lo acompaña hacia la célula. Lo puede introducir bien en el hígado o bien en las células musculares, ¿no? Y ahí es donde se queda. Muy bien. Y cuando la insulina ha hecho su trabajo, lo que tiene que hacer lo que hace el cuerpo es degradar la insulina. La insulina ya no se necesita y entonces el cuerpo la degrada. Y la degrada a través de una enzima. La enzima, no nos hemos roto el coco, ¿no? Los científicos, y hemos puesto EDI, enzima que degrada la insulina. Ya está, muy bien. Vale, esto es un proceso normal cuando hay una ingesta moderada, normal, parámetros normales de azúcar. Ahora imaginémonos una persona que está sobre todo comiendo azúcar refinado, que no hidrato de carbono complejo, no es arroz que comen los japoneses, sino que está comiendo golosinas. Vamos a poner el caso de una persona que o beba mucha Coca-Cola, ¿no? Una Coca-Cola normal que tiene mucho azúcar. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando comemos mucho azúcar, entonces el azúcar empieza a colapsarse en los tejidos y de repente las células empiezan a mandar un mensaje y le dice a la insulina que no entre, que no meta más azúcar a las células, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace el páncreas es compensar eso y dice, bueno, ¿cómo? ¿Que no está entrando el azúcar donde tiene que entrar? Es que en la sangre no se puede quedar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aumentamos la producción, el páncreas aumenta la producción de insulina, porque dice, bueno, eso es que no hay suficiente insulina, voy a producir más insulina. Y ahí es cuando empieza una situación prediabética. Si esto se mantiene mucho en el tiempo, es cuando se instaura ya la diabetes, es decir, cuando ya tenemos un problema con la insulina, el azúcar, etcétera, ¿no? El azúcar en sangre, como digo, es un tóxico a niveles elevados, por eso las personas diabéticas pueden tener multitud de problemas. O sea, hay personas que pueden perder la vista, que pueden perder un dedo del pie, un dedo, pueden tener muchos problemas porque realmente si se acumula funciona como un tóxico. Pero además, la enzima que degrada, claro, si tenemos mucha insulina hay que degradar mucha insulina, ¿no? Y resulta que la enzima que degrada la insulina, ¿sabéis qué otra cosa degrada en el cuerpo? Las placas beta amiloideas. ¿Os suena? Las placas beta amiloideas son las estructuras que están en el cerebro de las personas que tienen Alzheimer. Todavía, o sea, el Alzheimer, de hecho, la semana que viene van a hablar de salud, ¿no? Del Alzheimer, además, específicamente. Entonces, le podéis también preguntar el tema de la enzima que degrada la insulina. Y lo que ocurre es que si tenemos mucha enzima que tiene que degradar mucha insulina, tenemos menos enzima para degradar las placas beta-amiloideas, con lo cual estamos acelerando el proceso del Alzheimer o estamos favoreciendo que aparezca el Alzheimer. Así que es muy importante y hay una correlación y se sabe hoy en día que las personas diabéticas tienen más probabilidades de sufrir Alzheimer que personas que no son diabéticas y es por este motivo. Bueno, entonces, ¿cuál sería la pauta nutricional para prevenir la aparición de la diabetes? Muy bien, pues limitar el consumo de azúcares refinados, o sea, todo lo que tenga azúcares simples, bollería industrial, refrescos azucarados, etcétera, todo eso limitadlo. Bueno, aumentar el consumo de hidratos de carbono complejos, es decir, ¿vale? O sea, azúcar, hidratos de carbono hay que comer. Entonces, vamos a irnos al arroz, a la pasta integral a ser posible, o por lo menos combinarla, ¿no? A veces integral, a veces normal, legumbres, panes de semilla.
Yo he puesto integral, semi-integral, conservado, porque todo lo que tenga fibra además ayuda a la microbiota. Hoy no voy a hablar de la microbiota, pero también es importante. Bueno, reducir las bebidas azucaradas, comer preferentemente la fruta entera en vez de zumo. Bueno, si tomáis un zumo por la mañana está bien, pero yo me refiero sobre todo a esos zumos, igual cuando salimos, que son muy azucarados, ¿no? Y si lo consumimos muy habitual o comprar zumos para el desayuno de Tetrabric, que también si no son naturales tienen mucho más azúcar. Pero pensad que cuando desayunáis una naranja, estáis tomando el azúcar de una naranja, pero si os hacéis un zumo de 3 naranjas, estáis tomando el azúcar de 3 naranjas. O sea, quiero que entendáis por qué es mejor la fruta entera para la diabetes, porque el consumo de azúcar es menor. Y además, al añadir la fibra, porque cuando coméis la naranja entera estáis comiendo fibra, esto hace que el cuerpo vaya asimilando más progresivamente el azúcar. O sea, que no se libera todo de golpe porque está mezclado con la fibra. Y luego no consumir, bueno, más del 50% de la dieta de hidratos de carbono, que es la recomendación aquí en España. Vale, y el tercer punto que quería comentar sobre salud cardiovascular es el sobrepeso y la obesidad. Esto también viene con la edad, no lo hemos escogido. ¿Qué pasa con la edad? Que a partir de los 40 años el metabolismo se ralentiza un 5% por cada década y por eso es más fácil ganar peso. Entonces, de los 40 a los 50, nuestro metabolismo desciende basal un 5%. El metabolismo basal es bueno, la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades. Bueno, la energía que necesitamos cuando estamos en reposo, si no hacemos nada, metabolismo basal, ¿de acuerdo? Pues esa energía que necesitamos se reduce un 5% de los 40 a los 50 y progresivamente cada década hay que añadir un 5% más. O sea que hay que comer menos para mantenernos en el mismo peso, ¿de acuerdo? O sea, y esto es una cuestión que no podemos cambiarla. Otra cosa es que cuando se reducen los estrógenos y la testosterona, se favorece el aumento de tejido graso. Hemos dicho que disminuye el tejido muscular, pero claro, cuando disminuye el tejido muscular, aumenta el tejido graso. Entonces, ocurren estas dos cosas. El metabolismo se ralentiza, aumenta el tejido graso y, para más INRI, resulta que mantener el tejido graso, para mantener el tejido graso necesitamos menos calorías que para mantener el músculo. Imaginémonos que no nos movemos en todo el día, que estamos parados y que tenemos una composición de más masa muscular que masa grasa. Bien, pues vamos a necesitar comer más para mantenernos en el mismo peso si tenemos más masa muscular. ¿Por qué? Porque el músculo consume hasta 3 veces más de calorías que el tejido graso. Solo por eso, es una cuestión metabólica, no podemos hacer nada, es así. Entonces, por cada kilogramo de músculo que ganemos, necesitamos entre 125 y 150 kilocalorías más. Y pensemos, si lo perdemos y lo que ganamos es peso, necesitamos reducir, pues bueno, este aporte calórico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que con la edad tenemos más tejido graso, el metabolismo va más bajo, va más lento y además al tener tejido más graso necesitamos todavía menos calorías. Así que son 3 motivos por los que hay que tener cuidado con el peso y por los que hay que comer menos. Otra cosa es la actividad física, ¿no? Si añadimos actividad física, entonces no, pero si no la añadimos, sí. Y bueno, simplemente aquí quería que mirarais cuánto ocupa el volumen de 1 kilo de grasa en relación, bueno, o sea, evidentemente esto está ampliado, pero quiero que veáis la relación con el volumen que ocupa 1 kilogramo de músculo. Eso simplemente para que lo veáis, porque mucha gente dice, bueno, pues si parece que no adelgazo, ¿no? Pues es que el músculo ocupa mucho menos, ¿no? Vale, la pauta nutricional para prevenir la obesidad, primero, es mantener la ingesta de proteínas otra vez, porque hay que intentar mantener la musculatura. Si mantenemos la musculatura, vamos a consumir de forma natural más calorías
Luego hay que reducir la ingesta calórica y hay que mantener una actividad física adecuada, ¿de acuerdo? Esas serían las 3 pautas generales. Y de la salud digestiva no creo que bueno, voy así por lo menos a mencionarlas, ¿vale? 3 cosas que me parecían importantes: la producción de saliva, el reflujo gástrico y la interacción con los medicamentos. Bien, a determinada edad, porque tenemos también menos hormonas, la producción de saliva disminuye. Me diréis, bueno, ¿y eso por qué es importante? Esto es importante porque la saliva ayuda a prevenir las caries, ¿de acuerdo? Entonces, la salud bucal es fundamental. Y todos los problemas relacionados con la salud bucal están relacionados también con la salud digestiva. Además, en la saliva también tenemos una enzima que empieza a degradar, que empieza a metabolizar la glucosa, con lo cual ayudamos al organismo con la producción de saliva a empezar a digerir los alimentos. Y lo que ocurre es que va descendiendo con la edad la producción de saliva. En el caso de la mujer ocurre después de la menopausia y en el caso del hombre sobre todo a partir de los 70 años. Esto se denomina serostomía o síndrome de boca seca, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo podemos prevenir esto? Porque esto nos va a ocurrir, nos ocurre. ¿Qué podemos hacer? Podemos beber agua, pero no es cuestión de beber ese 1,5 o 2 litros que recomiendan así como así, sino que lo más aconsejable es ir bebiéndolo a lo largo del día. Por lo tanto, una pauta importante sería, si vais a estar fuera de casa, cogeros un botellín, una botella, a ser posible sin parabenos, y vais bebiendo agua a lo largo del día, pequeños sorbos. Esto es mucho mejor que beber de golpe. Luego, evitar refrescos azucarados, caramelos, porque esto lo que hace, bueno, es contraproducente, parece que vamos a ensalivar más, ¿no? Pero el azúcar de estos productos, al tener poca saliva, hace que desgaste el esmalte rápidamente. Luego, evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco, comer despacio, masticar. Bueno, ya sabéis que aquí los japoneses que para estas cosas, ¿no? Para los temas de salud y la longevidad también son unos expertos. Tienen un dicho, ahora no me acuerdo, es japonés, yo perdonadme, pero japonés no controlo, pero sí que no, aparte de decir que se debe comer el 80% del hambre que se tiene, es como que hay que masticar tantas veces, ¿no? No voy a decir yo que mastiquéis 30 veces antes de comer cada alimento, pero sí que es cierto que la masticación ayuda a la producción de saliva, por lo tanto esto es interesante. Y bueno, hay pastas de dientes especiales para ayudar a producir más saliva, también lo quería mencionar. El reflujo gástrico es un problema a cierta edad más porque se empieza a segregar menos ácido clorhídrico y pepsina. O sea, para poder digerir los alimentos necesitamos ácido clorhídrico y con la edad producimos menos. Entonces, esto hace que, bueno, se absorban quizás menos nutrientes, que es otro motivo por el que las personas a cierta edad pueden tener una desnutrición, porque hay menos producción de este ácido, ¿de acuerdo? Entonces hay un riesgo de reflujo gastroesofágico, sobre todo a partir de los 65 años, que también se debiera prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, acabamos de decir, para producir saliva, comer despacio, también para prevenir el reflujo, para prevenir el reflujo, también comer más despacio. Y también comer en porciones más pequeñas, ¿de acuerdo? Luego también mantener una posición erguida después, durante y después de las comidas, ¿de acuerdo? Porque justo después de comer, si nos tumbamos, la hernia lo que hace, o sea, la válvula se puede abrir. Evitar el sobrepeso, evitar el alcohol, evitar fumar, no llevar ropa demasiado ajustada y sobre todo a la noche intentar cenar antes de 2 o 3 horas antes de acostarse. Bueno, por lo menos 2. ¿Y qué podemos hacer para mejorar el reflujo si ya lo tenemos? Bueno, algunas de las prácticas pueden ser en ayunas tomar almendras crudas sin sal, almendras crudas sin sal, porque nos ayudan a equilibrar el pH del estómago. También, y eso seguro que lo sabéis, podría ser tomar agua tibia con limón 15 minutos antes de desayunar. ¿Esto lo habíais oído?
Esto es algo como más popular, ¿no? O sea, para prevenir un poco, o cuando tenemos ardor, ¿no? Lo que se dice, cuando tenemos ardor de estómago o hemos comido grasas o tal, bueno, pues esto es importante. Luego también la papaya es una fruta muy interesante para los problemas digestivos y también se podría recomendar en ayunas. Y luego a lo largo del día tomar zumo de zanahoria, evitar las naranjas, que podemos pensar, las naranjas son muy buenas, pues si tenéis reflujo, evitadlas. Optar por el queso fresco en vez del curado, cocinar con poca grasa y tomar aceites crudos mejor. O sea, cuanta menos grasa cocinada, mejor. No cuanta menos grasa, que ya sabemos que la grasa hay que comerla, ¿no? Hay que tomarla en la dieta. Y la interacción con los medicamentos. Bueno, esto ya sería lo último. Realmente somos una población muy medicada. Solo menos del 10% de las personas de más de 65 años no toman ningún fármaco. Lo normal es que el consumo sea entre 1 y 3. Y consumir fármacos interfiere en la absorción, metabolización de distintos macro y micronutrientes, ¿de acuerdo? Bueno, yo digo siempre, esto lo cogí, ¿no? De más zapatilla y menos pastilla. Evidentemente, si las necesitamos, pero en muchos casos, si se pueden evitar, pues mejor, ¿no? Entonces, pautas. Hay que revisar la interacción entre la medicación y los fármacos. Consultad con vuestro médico de familia. Eso sería interesante. Y revisad sobre todo si el fármaco lo tenéis que tomar antes, durante o después de las comidas. Y consultad también con un nutricionista, ¿de acuerdo? Os voy a recomendar un libro, está editado por la UPV, Guía Práctica de Alimentación para Personas Mayores. Si ponéis UPV, Guía Práctica de Alimentación para Personas Mayores, os va a salir, ¿de acuerdo? Entonces hicieron una investigación específicamente para este rango de edad y a mí me parece que puede ser interesante como lectura que apoye un poco lo que he venido diciendo hoy, esta tarde. Bueno, y muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta o no, pero bueno, muchas gracias por la atención. Espero que haya sido interesante. A ver si, aunque solo sea una hora, consigo también algún cambio, hábito, ¿no? Saludable. Y bueno, me alegro mucho de haber estado aquí con vosotros y con las personas en casa. Creo que... Hola. Gracias, Eva. Muy interesante, como siempre, interesantísimo. Y estoy convencido de que habrás hecho cambiar pautas o al menos habrás hecho a la gente sensible sobre cosas que quizás no conocía. Y ahora pasamos sin más a las preguntas, si os parece. Entonces, habrá también algunas preguntas desde casa quizás y según vayan apareciendo, pues las vamos contestando. Entonces, por favor, levantáis la mano, los que queráis hacer preguntas, y tú les vas dando paso, ¿vale? Sí. De modo ordenado para que no se produzca barullo y los de casa puedan oír y entenderlo bien. Vale, aquí teníamos. Yo quería preguntar, a ver, por qué por la mañana me levanto, no muy lisa, pero bueno, más así, pero en cuanto llega a media mañana y a la tarde, se me pone un estómago terrible. Claro, me hincho muchísimo. Habría que ver qué es lo que comes. Pero porque Bueno, muchas veces puede estar en lo que uno come, no siempre, sí. pero o también en esa interacción entre la comida y los fármacos, no lo sé. Fármaco no utilizo. Vale, normal, comida normal Sí, o... me pasa siempre. Yo digo que igual es la leche, pero es que un café con leche a la mañana me gusta tomar. Y Ya. empiezo a notar que me hincho. Bueno, el tema de la leche es controvertido, da muchos problemas. Entonces, como sugerencia, cuando ocurre este tipo de problemas, yo lo que recomiendo es ir quitando cosas una cada vez. Durante una semana, quita un producto y mira a ver qué es lo que ha pasado. ¿Que sigues con el problema? Quita, vuelve a recuperar ese producto y quita otro. Y quizás así bueno, se descubra, ¿no? Y si no, y si realmente es una molestia muy grande, yo recomendaría ir a un nutricionista. Sí. El consumo de té. Sí, el té, a ver, o sea, el té tiene teína, que es también un excitante como la cafeína, lo que pasa es que el té tiene otras propiedades también antioxidantes. Entonces, habría que ver también qué tipo de té. Tenemos desde el que tiene menos porcentaje de teína, que es el té blanco, luego pasamos al té verde, que tiene un poco más, pero también tiene muchas
cualidades organolépticas interesantes y antioxidantes que compensan un poco, ¿no?, la edad, esos antioxidantes. Luego ya nos iríamos a, por ejemplo, el té negro sería el que más teína tiene. Entonces, el té sí en infusiones, pero tampoco abusemos de ello o nos podemos ir a los que menos teína tienen. Es una infusión, el rooibos no tiene té, no, o sea, no tiene teína, es una... Eso es, sí. Ujú. Ningún problema. La cúrcuma además tiene propiedades anticancerígenas, el jengibre antiinflamatoria, por ejemplo, para procesos de resfriados, se aconseja mucho una infusión de jengibre con limón, por ejemplo. Está demostrado científicamente que el jengibre es un buen antiinflamatorio. O sea, realmente hay pruebas científicas de ello, no es algo, no, está demostrado. Perdona, a mí me ha llamado la atención, del tema de que son diabéticos. Sí. En las comidas se le ponía, o yo por lo menos he interpretado así, que debían de comer hidratos y una serie de pasta, esto y lo otro. Y yo siempre he tenido entendido que eso no era bueno cuando tienes... No, hidratos de carbono complejos. No arroz blanco, en todo caso arroz integral. ¿De acuerdo? Hidratos de carbono hay que comer, uno sea diabético o no diabético, o sea, son necesarios. Pero el problema en las personas diabéticas es si sube muy rápido el nivel de azúcar en sangre. Entonces, los hidratos de carbono complejos, al tener más fibra, hacen que no suba tan rápido. Por eso mismo, digo, sí, hay que tomar hidratos de carbono, pero en vez de sencillos, complejos. ¿Alguna pregunta más? Hola, Eva, muchas gracias por tu disertación muy interesante Muchas gracias. y preocupante, porque seguro que todos nos hemos visto en algún pecadillo por ahí, ¿no? Bueno, Sí, nadie es perfecto, en también hay que relajarse. En más de uno, sí. Pero vamos, mi pregunta tiene que ver con la frecuencia de las ingestas en el día. Hay quien dice 3, hay quien dice 5, hay quien dice 7. Se habla también de picar. Tú has citado picar a lo largo del día algunos frutos secos. ¿Qué nos dices con respecto a esto? Bueno, yo no voy a aconsejar ni 3 ni 5, no voy a aconsejar exactamente una frecuencia. Creo que depende mucho también de cada persona, del ritmo de la persona, de los hábitos de vida. Lo que sí voy a decir es que hay que tener mucho cuidado porque cuanto más se pica y más se come a lo largo del día, menos tendencia hay a hacer una correcta higiene bucal. Y esto es muy importante. Es decir, si una persona está igual todo el día picoteando, pues no te vas a lavar, no te vas a cepillar los dientes a todas horas, ¿no? Entonces, es mejor realmente tener unos horarios de comida estipulados. El problema de hacer muchas comidas es que se puede tender a consumir más calorías. O sea, realmente si yo tuviese que decir comer más, comer menos, menos cantidades, depende. Una persona que tenga reflujo gástrico es mejor que coma más a menudo, menos veces. Ahí sí diría, tiene sentido que coma 5 veces, que coma 5 veces en menos cantidades. Una persona que no tenga este problema, pues igual con 3 comidas. Y luego cuando digo picar, digo a media tarde. Bueno, pues sí, unos frutos secos, tal, ¿no? Entre las 2 igual que se come, a las 8 que igual se cena, tenemos hambre, pues piquemos algo, pero algo sano. Entonces, eso se puede considerar también como una comida, ¿no? Pero es más comida entre horas. 3 comidas principales y yo recomendaría, si tengo que recomendar algo, 3 comidas principales, si no hay ningún problema de salud. Y luego, si se tiene hambre, hacer esos picoteos saludables, en todo caso, palitos o zanahorias o yogures o cosas de estas. Pero es muy controvertido realmente dar una pauta. 3, 5, por eso mismo, porque depende mucho del estado de la condición de cada uno. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, yo no soy nutricionista, soy bióloga, ¿de acuerdo? Pero sí que voy a dar y no es mi opinión, porque yo al fin y al cabo lo que hago es investigar, yo me documento, ¿no? Yo me voy a la literatura científica. Entonces, el ayuno intermitente puede ser interesante en algunos casos. En algunos casos en los que sea necesario, por ejemplo, perder
perder masa grasa, es decir, ganar más relación de músculo con respecto a la grasa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en un ayuno intermitente? Que pasamos 16 horas sin comer y 8, en lo normal, lo estipulado son en 8 horas hacemos las 3 comidas y luego pasamos 16 horas en ayuno, que en realidad normalmente pasamos 12 horas en ayuno, desde que cenamos hasta que desayunamos, o sea, es añadir 4 horas más. ¿Qué es lo que ocurre en esas 4 horas? En esas 4 horas lo que ocurre es que vaciamos las reservas de azúcar del hígado. El azúcar, entre comida y comida, nosotros tenemos una reserva natural de azúcar en forma de glucógeno en el hígado. Cuando pasan ya una serie de horas, ese azúcar, el metabolismo basal, lo ha consumido y además ha consumido el azúcar de ciertos músculos, con lo cual el cuerpo, para seguir funcionando correctamente, empieza a quemar grasa, porque tenemos 2 fuentes de energía, o bien los azúcares o bien la grasa. Entonces, en personas que están intentando eliminar grasa, puede ser una muy buena ayuda el ayuno intermitente, pero siempre haciéndolo con un profesional, ¿de acuerdo? Pero sí puede ser una buena idea para determinadas personas. Sí. Anímicamente y la salud yo veía que estaba mucho mejor. Ujú. Sí, tengo que, o sea, yo desde luego todos los casos que veo, sí, los casos que yo he leído generalmente indican una mejora cognitiva, o sea, de sentirse mejor, de que funciona mejor el cerebro y que funciona mejor el estado de ánimo también. Entonces, yo creo que puede ser una buena idea, pero por ejemplo, si no necesitáis hacerlo todos los días, eso se puede hacer un fin de semana. Los fines de semana, 2 días a la semana, pero en cualquier caso, mi recomendación es que vayáis donde un profesional. Muy bien, muchas gracias, Eva. Muy interesante. Gracias por responder a las dudas que teníamos. Creo que ha sido muy ilustrativo, útil, que es muy importante, y otra cosa que es muy, muy importante, que es práctico. Lo podemos llevar a la práctica nosotros en un entorno familiar, hogareño, y esto tiene mucho valor. Entonces, gracias por tu intervención. Y antes de que nos despidamos definitivamente, quería decir que, por favor, os hemos dado una encuesta para que podáis evaluarnos, a ver si lo hacemos bien, mal o regular, con la idea de mejorar. Y lo mismo los de casa. Los que están en casa tienen una encuesta exactamente igual y les rogaríamos, por tanto, que nos la rellenaran. Otra cosa más que nos gustaría es, obviamente, recordaros que la semana que viene tenemos otra interesante charla que nos darán, al igual que hoy Eva, y que ya que estamos todos aquí, si nosotros hacemos una labor social, si alguno tiene interés en hacer una labor social, acordaros de que estamos, de que somos una organización que trabajamos por toda la comunidad, ¿vale? Si tenéis interés, bienvenidos, os esperamos, ¿eh? Eva, gracias, fenomenal. Gracias como a siempre. vosotros, muchísimas gracias.